La cruz y el puñal. Capítulo 22. Descubrimos que el bautismo en el Espíritu Santo no siempre libertaba a un muchacho. En realidad, hacía lo contrario. Lo atrapaba. Este ha sido uno de los resultados más desalentadores y al mismo tiempo alentadores de nuestra labor. Al principio abrigábamos grandes esperanzas de que el bautismo libertaría para siempre, en forma permanente, a los muchachos esclavizados por la heroína. Existían sólidas bases para esta esperanza. Tan pronto como sospechamos que existía relación entre el bautismo en el Espíritu Santo y la capacidad del muchacho de dejar el vicio, hicimos un esfuerzo especial para que los muchachos adictos a las drogas recibieran esta experiencia. Al principio ensayamos, más bien con cautela, en aquellos que usaban la marihuana. Luis era uno de nuestros muchachos que había fumado esta hierba, que produce hábito mental pero no físico. Recibió el bautismo en el Espíritu Santo y su mente quedó completamente libre. Animados, emprendimos una tarea más difícil. ¿Qué pasaría con un muchacho como Roberto, que se había estado inyectando heroína, que produce un hábito tanto mental como físico? ¿Qué le ocurriría a él ahora? Observamos a Roberto cuidadosamente para ver si había retornado a los narcóticos, pero día tras día regresaba al centro con los ojos radiantes y sus esperanzas altas. Yo creo que he dejado el vicio, David. Tengo un arma que puedo emplear. Vengo aquí con los otros muchachos a orar. Vez tras vez obtuvimos los mismos resultados. Harvey había sido remitido a nosotros por los tribunales. Había estado profundamente enviciado con la heroína durante 3 años, pero después del bautismo dijo que la tentación lo había dejado. Juanito había usado heroína durante 4 años y dejó el vicio con éxito después de su bautismo. Lefty, el zurdo, había usado la aguja hipodérmica por 2 años y después de su bautismo no solo dejó los narcóticos, sino que decidió ingresar al ministerio. Vicente había consumido heroína durante 2 años hasta recibir el bautismo en el Espíritu Santo, cuando abandonó por completo el vicio instantáneamente. Rubén había sido adicto por 4 años. Con el bautismo recibió también el poder de dejar los estupefacientes. Eduardito había comenzado a inyectarse heroína cuando tenía 12 años de edad. 15 años más tarde, aún usaba el narcótico y estaba al borde de la tumba a causa de ello. El bautismo en el Espíritu Santo lo libertó del vicio. Estaba tan entusiasmado que averigüé ante las autoridades médicas a fin de descubrir qué bases teníamos para hacer afirmaciones tan osadas. Ninguna, se me dijo francamente. En Lexington, a un muchacho no se lo considera curado hasta que han pasado 5 años antes sin usar estupefacientes. ¿Cuánto hace que sus muchachos lo han dejado? No hace mucho, solo unos días. Oh no, es un asunto de meses. En algunos casos un poco más de un año. Bien, eso es alentador. Deme detalles. Quiero saber algo más de ese bautismo del que me habla. Al final de nuestra entrevista, me advirtieron de nuevo que un adicto a las drogas es casi imposible de ayudar y que debemos estar siempre a la expectativa ante una posible caída. Y lo más triste de todo, me dijeron, es que cuando un muchacho vuelve a caer en el vicio, cae más fuerte que nunca. Si antes se ponía 2 inyecciones de estupefacientes, se pondrá ahora 3. Si se ponía 3, se pondrá 5. La degeneración es más rápida después de la caída. Y luego uno de los muchachos cayó, aún después de haber recibido el bautismo en el Espíritu Santo.
No había aprendido la lección de que el vivir en el Espíritu Santo es tan necesario como recibirlo. Rafael había fumado cigarrillos de marihuana por 2 años y luego se había inyectado heroína durante 3. El hábito estaba profundamente arraigado. Centenares de veces había procurado librarse del vicio. Había tratado de abandonar la pandilla, en la cual sus camaradas se inyectaban los estupefacientes en forma intravenosa, pero siempre volvía a las andadas. Había una sola forma de triunfar, pensó Rafael. Tenía que quitarse su propia vida antes de que se la quitara a algún otro en una noche oscura. Cuando estaba desesperado por conseguir el narcótico una noche, hace 2 años, Rafael subió a un techo. Se paró sobre la cornisa listo para arrojarse de cabeza a la calle. Esperaba solamente que la acera quedara libre de gente. En ese momento escuchó que alguien cantaba. Los cánticos procedían de una iglesia para pandilleros, que se congregaba en un edificio del otro lado de la calle de la casa de departamentos en cuyo techo se encontraba Rafael. Levantó la cabeza y escuchó: en la cruz, yo primero vi la luz. Rafael se bajó de la cornisa, escuchó el resto del himno, luego descendió las escaleras del edificio y cruzó la calle. Un letrero en el frente lo invitaba a entrar y a oír la historia de cómo Dios trabajaba en las calles de Brooklyn para ayudar a los jóvenes adictos a las drogas y atados a las pandillas. Y entró. Rafael no fue el mismo desde ese día. Entregó su vida a Cristo y más tarde recibió el bautismo del Espíritu Santo. Estábamos muy orgullosos de Rafael y aún lo estamos. Durante un año dejó de inyectarse narcóticos, se ausentó de Nueva York y se fue a vivir a California, alejado del vicio. Regresó luego y nos hizo una visita. Anduvo bien por varios días, pero yo notaba que lo invadía el desánimo siempre que regresaba a su viejo barrio. Supe que sus amigos lo estaban incitando a que volviera a sus andadas. Era tentado de nuevo. Tratamos de mantener estrecho contacto con él, pero Rafael era evasivo y luego cayó. Se entrevistó con un traficante de drogas, consiguió la heroína y fue a su habitación en donde se la inyectó en las venas. 5 veces antes de recibir el bautismo en el Espíritu Santo, Rafael había tratado de dejar el vicio. Cada vez que fracasaba se sentía tan disgustado consigo mismo que comenzaba el vicio con más ímpetu que nunca. Y ahora, después de un año de haber abandonado, había caído de nuevo en él. Pero esta vez sucedió algo extraño. La inyección no dio el resultado acostumbrado. Al otro día Rafael se presentó sigilosamente en el centro de rehabilitación y preguntó por mí. Cuando vino a mi despacho cerró la puerta y adiviné que se había inyectado heroína. Algo extraño me ocurrió, David, dijo Rafael después de armarse de valor para contarme lo que había hecho. Después de inyectarme la heroína parecía que no me hubiera inyectado nada. Era tan distinto de lo que me había sentido antes. Experimenté algo diferente, sin embargo, de repente sentí un fuerte impulso de correr hasta la iglesia más cercana y orar. Y eso es lo que hice, David. Esta vez Dios me perdonó y no me sentí disgustado como antes. En vez de ir de mal en peor, la tentación sencillamente desapareció. A Rafael le brillaban los ojos al contarme lo demás. ¿Sabe lo que estoy pensando? Yo creo que estoy atrapado, sí, pero no por la heroína. Estoy atrapado por el Espíritu Santo. Él está en mí y jamás me dejará ir. Rafael volvió a nosotros, humilde y consciente de que en virtud del Espíritu Santo pertenecía a Cristo en forma especial. No pudo alejarse de él aun cuando lo intentó. Lo mismo podía decirse de Roberto, un Roberto diferente que había sido adicto a las drogas durante 15 años, que cayó en la tentación por un corto tiempo, pero descubrió que no podía volver a la aguja hipodérmica. Y en lo que respecta a Sonny, después de reincidir una vez, retornó a Dios con tanto fervor y tanta convicción que quiere estudiar ahora en un seminario. ¿En dónde nos deja todo esto? Ciertamente no podemos reclamar una cura mágica para los adictos a los estupefacientes.
El diablo que se oculta en esa aguja hipodérmica es tan mortíferamente fuerte que tal afirmación sería necedad. Todo lo que podemos decir quizá es que hemos hallado el poder que captura a un muchacho con más fuerza que los narcóticos, pero ese poder es el Espíritu Santo mismo, que a diferencia de los narcóticos realiza una cosa extraña en nuestros muchachos, los captura para liberarlos. Estamos aún en la infancia de lo que consideramos un experimento osado. Tenemos aún mucho que aprender respecto de lo que puede hacer y de lo que no puede hacer esta experiencia religiosa en vidas desdichadas. Todos los días realizamos nuevos descubrimientos. Todos los días aprendemos cómo desempeñar con más eficacia nuestra labor, cómo aumentar nuestro porcentaje de curas permanentes. Una de las promesas del Señor Jesucristo fue de que su Espíritu nos conduciría a toda verdad. Y en esta promesa nos fundamentamos sabiendo que algún día nos permitirá descubrir principios que podrán emplearse no solo aquí en la Avenida Clinton, sino en todos los Estados Unidos, en donde quiera que la soledad y la desesperación hayan llevado a los muchachos y muchachas a buscar alivio a sus problemas mediante una jeringa, una sucia aguja hipodérmica y una tapita de botella. Cierto día Linda y yo estábamos sentados en mi despacho discutiendo estas cosas y preguntándonos a dónde nos llevarían. Sin embargo, estaba consciente de que existía un nombre que ninguno de los dos mencionábamos: María. ¿Cree usted que María podría recibir el bautismo en el Espíritu Santo?, pregunté de repente. Leí en los ojos de Linda que se había estado preguntando lo mismo. Juntos acordamos que afligía a María el problema más difícil. Se había estado inyectando heroína durante varios años. La última vez que nos había visitado, ni Linda ni yo pensamos que viviría mucho tiempo. Aún ahora, hasta en sueños, veo los ojos profundos, hundidos, los puños crispados y los labios temblorosos. Pero nos pusimos de acuerdo para orar que ocurriera un milagro en la vida de María. Ambos alimentamos el sueño de ayudar a María para que recibiera el Espíritu Santo y el bautismo en el centro de rehabilitación, pero no iba a suceder así. Un día, a fines del verano, recibimos una llamada telefónica de otra parte de la ciudad. Era María, que se hallaba en la iglesia del reverendo Ortiz. Reverendo Wilkerson, dijo gritando en el teléfono, tengo una noticia extraordinaria. Anoche recibí aquí el bautismo en el Espíritu Santo. Apenas podía hablar de entusiasmo, de manera que le pedí que le diera el teléfono al reverendo Ortiz. Mientras él describía el acontecimiento, yo podía imaginarme el cuadro. María, que entraba en aquella iglesia que había sido casa particular, ubicada entre departamentos en los cuales se celebraban con frecuencia fiestas ruidosas. María, que se abría paso por entre mujeres y hombres de habla hispana hasta que encontraba una silla plegadiza desocupada. María, que escuchaba la predicación y luego el llamado al altar, y María, que se dirigía al altar. Hasta podía oír su voz, esa voz ronca que tenía cuando nos visitó la última vez y que ahora le rogaba al Señor que enviara su Espíritu Santo para que habitara en su corazón. Podía verla con los ojos de mi imaginación arrodillarse y alentar la esperanza en su corazón en circunstancias que menos cálidas le tocaban la cabeza. Y luego el suave y melódico idioma que borbotaba de sus labios, idioma que ella decía no entender y que procedía de su propia garganta. Un sello y señal de que Dios había contestado su oración. El reverendo Ortiz estaba jubiloso. Hemos esperado un largo tiempo para que esto ocurriera, ¿no es así?, dijo. Así es, realmente es otra victoria. En secreto, sin embargo, yo sentía temores. Sabía que María tenía un punto muy vulnerable. Cuando se enojaba volvía a la aguja hipodérmica. Era una práctica que muchos adictos a las drogas seguían y que había observado durante tantas veces en María. Tenía la sensación de que si por una vez ella podía vencer el mal genio, todo marcharía bien. Y no pasó mucho tiempo sin que María fuera puesta a prueba precisamente en este asunto. Una noche ya tarde, María se bajó de un autobús en una calle aparentemente desierta de Manhattan, cerca de su viejo territorio. De las sombras surgieron tres muchachas. ¿Cómo te va, María? María se dio vuelta, reconoció a las muchachas que eran miembros de la vieja pandilla, las saludó cariñosamente. En la oscuridad detrás de ellas reconoció también la silueta de un muchacho.
«Hey María», le dijo una de las muchachas, «hemos sabido que ya no usas heroína y hemos sabido también que te has vuelto santurrona». «Así es», dijo María. «Bueno, eso es estupendo. Si no tienes que gastar dinero en heroína, debe estar ricacha. Quizá puedas prestar a unas viejas amigas $1 o $2». María sabía en qué se gastarían el dinero. Muchas veces se había sentado en una habitación a oscuras, donde estas mismas muchachas, apretando un cinturón alrededor del brazo, le habían inyectado en sus venas una jeringa llena de heroína. «Lo siento», dijo, «no les puedo prestar dinero para lo que ustedes lo van a usar. Yo sé». María nunca vio el golpe que se le lanzó. El puño de una de las muchachas la hirió violentamente en el estómago. María se dobló. Su primer instinto fue devolver el golpe, y a María se le conocía en todo ese territorio por sus racias cualidades de combatiente. Pero allí se quedó, las manos al costado, a igual que el primer día cuando pasó la prueba para la presidencia del club. María recibió el castigo sin quejarse. Pero qué heroica diferencia entre las dos ocasiones. Esta vez María oraba. Oraba también cuando le enterraron el cuchillo en el costado. Oraba también cuando las tres se inclinaron sobre su cuerpo postrado, le arrebataron la cartera y huyeron riéndose por la calle. Después de un rato, María se puso de pie lentamente en aquella calle solitaria. Regresó con dificultad a su casa, en donde Juanito la ayudó a sacarse las ropas bañadas en sangre. Juntos examinaron la herida. El cuchillo le había penetrado cerca de las costillas. La herida no era profunda, y Juanito pensó que no sería grave. Lo que le preocupaba eran las emociones que embargaban a María a raíz del incidente. ¿Qué le pasaría ahora? Con mucha frecuencia había observado que su esposa progresaba por la senda de la recuperación hasta llegar a cierto punto y luego reincidía cuando algo la irritaba. Pero esa noche, después de haberse lavado las contusiones y de haberse vendado la herida abierta por el cuchillo, María se durmió con la paz de un niño. Quedé tremendamente impresionado de la historia. María nos visitó en el centro de rehabilitación días después de que la golpearan. Aún tenía en su cuerpo las señales amoratadas de los golpes. Me aporrearon un poco, reverendo Wilkerson, pero oré y todo me fue bien. El Espíritu Santo me acompañaba. Miré a Linda, que estaba sorprendida del cambio. «Eso es todo lo que necesitábamos saber», dijo en voz alta. «La última vez que vi a María, ella y su familia se hallaban de viaje a Puerto Rico. Juanito estaba de pie, orgulloso a su lado. Los tres hijitos de María se aferraban tímidos a su falda recién almidonada y se apretaban junto a una madre en quien comenzaban a sentir que podían depositar confianza. El cabello de María, recién lavado y peinado, brillaba al sol. Los zapatos eran nuevos. Sus piernas, quizá un ministro evangélico no debía notarlas, eran torneadas y estaban bien afeitadas. Y una observación más apropiada, las manos le colgaban tranquilas y con elegancia. María me dijo que ella y su familia se trasladaban a Puerto Rico con el propósito especial de asistir a una escuela de preparación de habla hispana que instruiría a la pareja para el ministerio en la iglesia. Cuando terminaran su preparación, retornarían a Nueva York, en donde esperaban trabajar con nosotros aquí en el centro. Al observar que la familia desaparecería en la distancia, descubrí que me repetía vez tras vez las palabras de Jesús que dijo: «Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres».